bueno, en este panel que se titula Herramienta digital para impulsar el transporte multimodal y el cuidado del medio ambiente, que estará a cargo de Francisco Kim, vicepresidente del sector multimodal de la Asociación Nacional de Transporte Privado, y Karen Martínez, asesora técnica en el programa Transporte Sustentable de la GIS. Las empresas sociables de la ANTP desarrollan e innovan la logística con la implementación del LOT, el uso del transporte multimodal y capacitación al factor humano para una movilidad segura y eficiente de personas por las carreteras y vialidades urbanas. Vamos a pedir un fuerte aplauso para Karen y Francisco, que nos van a platicar más sobre el tema, por favor. Así que les damos la bienvenida, Francisco, Karen, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, pues los dejo y este espacio es suyo. Bienvenidos. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Pues muy buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias por estar por aquí en este evento del auditorio de ANTP. Gracias. Bueno, lo primero es decirles que vamos a presentarles una herramienta en la que hemos estado trabajando casi un año en la ANTP y con GIZ. Con Karen ya nos conocemos muchísimo de horas de desvelo. Esta herramienta es muy importante, les voy a decir el nombre y lo voy a leer, perdón. Es la metodología de estimación de emisiones GEI y contaminantes criterio por el cambio modal del transporte de mercancías en 2 corredores específicos que es en los que hemos estado trabajando en México. Bueno, primero agradecer a The Logistic World por este evento que anualmente se realiza con tanto éxito y que reúne pues a la comunidad logística y del supply chain de México. La verdad es un superambiente, a los logísticos nos encanta estar por acá y lo disfrutamos muchísimo en los intercambios. Y bueno, agradecer a los anfitriones y comentarles, esta herramienta la estamos desarrollando en ANTP, en este trabajo conjunto, por esta preocupación que ha tenido la Asociación Nacional de Transporte Privado por el tema de la sustentabilidad y la resiliencia, que son uno de los pilares que tiene la ANTP en sus objetivos. Entre ellos está la seguridad vial, la seguridad patrimonial, la competitividad, el cuidado de la infraestructura y este tema de la resiliencia y la sustentabilidad. Esto nos permite tener muy claros los objetivos en los que estamos trabajando. Entonces, hace más de un año comenzamos a trabajar con GIZ en esta herramienta de sustentabilidad. Y bueno, esta construcción con el programa sustentable de GIZ, lo que se busca es hacer una comparación de las emisiones entre modos de transporte. Aquí no estamos diciendo que un modo de transporte, que te bajes de un modo de transporte y te subas a otro modo de transporte. Lo que estamos diciendo es que la compatibilidad y la complementariedad que tienen los modos deben de hacerse mucho más eficientes, porque esa eficiencia se traduce en optimización y en términos de costo, pero también se traduce en una reducción de emisiones. Karen les va a platicar cómo la adecuación o el uso combinado de modos de transporte, de acuerdo a la vocación de cada uno, esta combinación da como resultado la optimización del transporte y la mejora en la reducción de emisiones y contaminantes criterio. Es algo muy importante. La ANTP ha estado muy interesada en trabajar en ello y también de alguna forma buscando que los usuarios conozcan el transporte multimodal. Sabemos que tiene una complejidad su implementación, pero al llegar al punto de implementarlo, empezamos a tener esos beneficios que les estoy comentando. Agradezco mucho a Stephanie Harman y a Karen, con quien hemos estado trabajando, y no quiero dejar, lo apunté porque no quiero dejar de mencionar a el equipo de GSD Plus, que es el despacho que nos ha estado ayudando, las autoridades que nos han acompañado y han estado dándonos sus opiniones y complementando esta herramienta, como es la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, las empresas que han estado involucradas en todo este trabajo, empresas como Bimbo, Sigma, Cemex,
Holcim, Fábrica de Jabón La Corona, B-Modal, Ferromex, Baja Ferris y Solística, que han estado acompañándonos durante este trayecto, dándonos información, porque para poder llegar a una herramienta así, la materia prima básica es la información. Entonces, nos han ayudado muchísimo en esto. Y bueno, solo quiero decirles que Karen va a presentar 2 rutas, 2 de las que estuvimos trabajando, pero esto se puede ampliar a cualquier ruta. O sea, esta herramienta va a tener la flexibilidad para irse a cualquier ruta y cualquier tipo de servicio de transporte para hacer esta comparación de disminución de emisiones. Por lo tanto, les pido que guarden las preguntas para el final. No lo vamos a abordar tan técnicamente porque, como todos se podrán imaginar, requerirá de mucha profundidad y tiempo. Entonces lo vamos a abordar a nivel operativo, pero toda la información técnica estará disponible y todas las variables que asumimos y que estimamos para lograrlo también van a estar disponibles para las empresas de ANTP y las empresas que estén interesadas en utilizar la herramienta. Entonces, pues sin más, Karen, por favor, adelante con la presentación de la herramienta. Les quiero comentar que una vez que termine Karen, estaremos haciendo la firma de un MOU, un memorándum de entendimiento entre ANTP y GIZ, que nos va a dar una solidez para estos trabajos, y posteriormente a la firma abriremos la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Karen. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Bienvenidos a esta plática, espero también sea de su interés, y me gustaría arrancar un poco explicando de dónde se deriva este trabajo. En el marco de la cooperación alemana al desarrollo sustentable en México, está el programa Transporte Sustentable, el cual tiene como objetivo implementar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, apoyando y en cooperación con gobiernos públicos y con entidades privadas. Esto para fortalecer y mejorar las condiciones del sector. También me gustaría comentar que trabajamos de la mano con la Semarnat y con también el gobierno del estado de Jalisco, donde también hemos tenido mucho apoyo de su parte. Y muy bien, también ya Francisco comentó a algunos de los actores involucrados, pero aquí está un poco la lista de todas las instituciones que intervinieron e hicieron posible el desarrollo de esta metodología. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, entre otros entes de gran importancia, nos aportaron información y datos fundamentales para el diseño de esta metodología, la cual estima la reducción de gases de efecto invernadero por el uso modal del transporte en mercancías. El análisis se hizo en 2 corredores. El objetivo fue justo estimar, tener una metodología de gases de efecto invernadero y contaminantes basado en un marco común, en las condiciones específicas de las prácticas que llevan las empresas de transporte en 2 corredores. Se diseñó una herramienta para después también comparar estas emisiones con otras prácticas, con otras metodologías, tanto nacionales como internacionales, que nos permitieran acercarnos y aproximarnos al resultado deseado. Finalmente, también se evaluaron las implicaciones que tendrían que hacer las empresas en el caso de hacer el cambio modal por el transporte. El alcance que tiene esta herramienta de cálculo se basa en la determinación de estos contaminantes que ustedes ven. Como saben, están los gases de efecto invernadero, que principalmente se representan por el dióxido de carbono, los contaminantes criterios, que son importantes para la calidad del aire dentro de las ciudades y que hoy en día muchas ciudades están poniendo ciertas restricciones para regular la concentración. Y uno también importante que decidimos agregar a esta calculadora fue el carbono negro, que se refiere al material particulado que se emite por la combustión de combustibles. El único contaminante que no incluye esta calculadora es el ozono. Los 2 corredores analizados, este fue el primero, es un corredor que parte de Ciudad de México y llega hasta La Paz, son 1.650 kilómetros y atraviesa aproximadamente 6 estados.
El segundo es también de Ciudad de México, pero hasta Mexicali. Este es un corredor más largo que también tiene tramos con autotransporte y transporte férreo. El anterior tiene un pequeño tramo en ferry. También me gustaría comentarles cuáles son las limitantes del sistema, cómo es que se diseñó esta herramienta. Como ustedes sabrán, para el cálculo de emisiones se tienen diferentes como objetivos. Nosotros nos basamos en las emisiones directas. ¿Cuáles son las emisiones directas? Son las emisiones por la operación del transporte, por el uso del transporte de carga, tanto para autotransporte, ferrocarril y también marítimo. Hay también otros cálculos que se pueden estimar a partir de la extracción de los combustibles, la energía utilizada para todo el tema de la refinación y distribución. Y también hay un tema que tiene que ver con las emisiones de ciclo de vida, es decir, desde que el vehículo se produce, se manufactura, ensambla, hasta se chatarriza, y otras cuestiones también como procesos de logística, de carga y descarga, entre las infraestructuras que necesitan para el mantenimiento en las instalaciones. Entonces, esta calculadora solo atiende emisiones directas. Los métodos de estimación se basaron principalmente, como lo comenté, en el consumo de combustible, es decir, de los datos que las empresas nos proporcionaban en sus consumos para hacer sus trayectos. A partir de esta información se determina la actividad de la flota vehicular, de los ferrocarriles y también de los recorridos. Bueno, para el cálculo de emisiones es importante también señalar, se caracterizó el tipo de combustible utilizado por cada medio de transporte, se caracterizó también en la distribución, los tipos de vehículos, la cantidad, las toneladas que se transportan, entre otras. Esto nos lleva a determinar factores de emisión específicos para cada una de las categorías. Los métodos de estimación para el autotransporte que se consideraron fueron los que están marcados en rojo. Se determinó, se usó información sobre el modo de transporte, la categoría de la carga, si era general, a granera, volumen, tipología, cómo era la configuración vehicular, tecnologías, combustibles, emisiones estándares, parámetros logísticos y las características de la ruta o del viaje, es decir, las pendientes que tiene el camino. En el caso del transporte férreo, igual se obtuvo la información del tipo de transporte férreo, la categoría, cómo era la carga que se transportaba, el tamaño del tren, el combustible usado y el factor de ocupación. Este también es un tema importante que se trató de determinar en esta calculadora, cuál es el factor de ocupación y qué partes se regresan o se transportan en vacío. Para el tema del transporte marítimo, de la misma manera, las categorías de carga, tipo de combustible, tecnologías y parámetros de ocupación. Y bueno, me adelanto, las conclusiones y los resultados que obtuvimos fueron bastante reveladores. Ya había ciertas especulaciones sobre qué resultados se podrían obtener, pero, pero aquí les ponemos, el cálculo se hizo para el análisis de los 3 tipos de transporte, que es el autotransporte, el férreo y el marítimo, y se hizo una comparación de autotransporte full y cómo sería con la misma ruta con modal. En el tema de autotransporte modal, ustedes pueden ver, hay un tema que sí implica el tiempo. Los tiempos se llegan a triplicar en el caso del uso de transporte férreo. Sin embargo, en el tema de emisiones se puede lograr una mitigación mayor, como aquí lo pueden ver en la gráfica. En la primera se muestra justo las emisiones
en kilogramos de CO2 equivalente por el autotransporte, cuáles serían por autotransporte full y autotransporte modal. Las líneas punteadas señalan si la carga es completa o si la carga no está compensada. Entonces, son estas dos variantes. Aún así se pueden ver la diferencia entre cada uno. Y las emisiones, que también era uno de los objetivos principales, determinar la mitigación por el uso del transporte multimodal. Vemos que sí hay una reducción de emisiones de hasta el 73% en CO2 equivalente. Para el corredor de Ciudad de México-La Paz, los resultados también son similares, sin embargo aquí los tiempos, estas son unas limitantes que tiene también el sistema, pueden llegar a ser hasta 5 veces más por recorrer esos kilómetros en el uso modal. Y este corredor es el que tiene la parte de marítimo, donde también se analizaron todas las cargas transportadas. La reducción de emisiones también corresponde, es muchísimo menor para transporte multimodal versus autotransporte y autotransporte full. Y pues la mitigación también en cuanto a los camiones biarticulados y el uso modal, pues puede llegar a ser hasta del 46%. Entonces, pues esta es la información general de la herramienta. Tenemos una sección de preguntas, pero la vamos a pasar hasta el final, ¿cierto? Sí, vamos a tener una sesión, seguramente tendrán muchísimas dudas al respecto. La idea era que vieran la combinación de modos en el multimodal, utilizando el autotransporte como última milla y no en el tramo largo, representa esta diferencia. Y también hicimos un doble articulado. Entonces, estos resultados que son preliminares, pero que ya son resultados que dan mucho que ver, tenemos un trabajo que continuar y para ello la NTP está firmando este memorándum de entendimiento con GIZ. Entonces, vamos a pedirles a Stephanie Herman, la directora del programa sustentable GIZ, y a Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado, si pueden pasar con nosotros para hacer la firma de este memorándum de entendimiento, MOU, para poder tener la continuidad de los trabajos de la NTP con GIZ. Y bueno, también sin olvidar todas las empresas que están participando. Sí, buenas tardes a todas y todos. Realmente es mucho gusto para mí estar el día de hoy aquí. Quizás, bueno, Leonardo, tú sabes, ese MOU lo queríamos firmar hace mucho. Lamentablemente por factores externos siempre se pospuso, pero realmente, bueno, hoy estamos aquí, lo presentamos. Y bueno, yo quería aprovechar esa ocasión también para explicarles brevemente quiénes somos nosotros, quién es la GIZ, la Cooperación Internacional Alemana. Nosotros somos una empresa sin fines de lucro que pertenece al gobierno alemán, es decir, recibimos fondos públicos del gobierno en Alemania y estos fondos usamos para implementar proyectos de la cooperación internacional. Uno de ellos es este proyecto que se mencionó, el programa Transporte Sustentable. Como escucharon, tiene el objetivo de reducir las gases de efecto invernadero en el sector de transporte de carga. Y bueno, encontramos esta gran cooperación con la ANTP y al final porque nos dimos cuenta que compartimos un objetivo que es realmente crear sistemas de transporte más sustentable aquí en México. Y a eso queremos contribuir con esa herramienta que acaban de presentarles los colegas. Estamos convencidos que el primer paso para lograr sistemas de transporte más sustentables es tener una base de información sólida. Solamente con esa base de información, conociendo la huella de carbono
de las cadenas de suministro realmente se pueden tomar decisiones informadas y al final también establecer metas de reducción de emisiones. Entonces sí, esto es el resultado ya del gran trabajo que se ha realizado en conjunto con la ANTP, pero también, como ya se mencionó, con el apoyo de varias instituciones públicas, varias empresas que nos han apoyado en el desarrollo. Y bueno, para concluir, muchísimas gracias a la ANTP, al equipo de la ANTP que ha facilitado ese gran trabajo, ese gran proyecto. Esperemos continuar este proyecto con ustedes y claro, estamos con la esperanza que esta herramienta realmente sirva a varias empresas y que ojalá pueda dar un impulso al transporte multimodal en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefan. En nombre de ANTP agradecemos estos momentos y finalmente el compromiso que tienen las empresas de ANTP por las mejores prácticas y políticas internas por el cuidado del medio ambiente. Son acciones que inician. Agradecemos al equipo de trabajo que está comandado por nuestro buen amigo Paco Kim, y dentro de todo ello es invitar a cada una de sus empresas, a ustedes, a que conozcan más el programa, toda vez que al tener un compromiso con el medio ambiente, tenemos que buscar de qué manera hoy lo podemos acelerar con este tipo de plataformas. Muchas gracias, enhorabuena y les agradecemos el espacio. ¿Qué les pasamos para la foto? Aquí. Sí, pues Karen, acompáñanos para... Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a Leo y a Stephanie por esto, por esta firma que nos compromete a tener continuidad en este proyecto. Bueno, pues ya nos quedamos otra vez, Karen y yo, con ustedes para las preguntas que tengan. La verdad, creo que fue una presentación rápida, justo que no pudimos entrar a las partes técnicas, pero ahorita podemos quedarnos un momento con ustedes para poder platicar acerca de las dudas que tengan. Así es que adelante, por favor. Muy importante, si alguien tiene una pregunta puede levantar la mano, se les acerca el micrófono, nos pueden mencionar su nombre, la empresa donde nos visitan y el cargo que ocupan. Obviamente para hacerles mejor la respuesta que podamos darles. Así que adelante, por favor. Buenas tardes. Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de ANTP. ¿Cómo puede participar una empresa que esté interesada? Y si tiene que ser una empresa grande, mediana o cualquier empresa que pueda participar en el tema de distribución. Gracias. Pues puede ser cualquier empresa que tenga interés en hacer cambio modal en su distribución de mercancías. Este ejercicio se hizo solo para los 2 corredores que mostramos. Sin embargo, como comentó Francisco, la metodología se puede aplicar para otros corredores logísticos también de importancia. Es importante también la información y los datos que tengan sobre justo las flotas de vehículos, las características, nos van a dar resultados más específicos y finos sobre cuál va a ser la huella de carbono por la distribución de mercancías. Entonces, sí, puede ser cualquier empresa. Gracias. Sí, de acuerdo con Karen, puede ser cualquier tamaño de empresa. La idea es que entre más información se aporte a esta herramienta, los datos pueden ser más precisos. Cuando estuvimos trabajando en la construcción, varias empresas nos decían, oye, ¿qué tan aproximado es? Nosotros nos estamos basando en metodologías que están de acuerdo a la gobernanza mundial, de acuerdo a lo que dicta
el IPCC, en el Acuerdo Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y otras herramientas ya científicamente comprobadas. Pero en todos los casos, entre más información se tenga, se podrá aproximar más al resultado final, al dato final, podremos tener mucho más precisión. Entonces, una empresa pequeña las empresas que necesitan cumplir con un objetivo anual entre sus objetivos planteados de reducción de emisiones o responsabilidad social o como se maneje en la empresa, ahora sí va a tener un dato con qué decir alguien que da un servicio, una empresa que está socialmente responsable, ahora sí va a poder afirmar con bases científicas, no es solo una afirmación cualquiera, realmente va a poderlo decir. Y puede ser una empresa grande o una chica. La herramienta la estamos pensando desarrollar para que pueda quedar en un sitio web en el cual pueda ser fácilmente accesible. Los datos ahora son muchos que deben de subir las empresas para llegar a sus conclusiones. Ahorita tenemos 2 rutas solamente, que es donde pudimos tener más datos de parte del ferrocarril, de parte de las empresas de operación logística, de parte de los usuarios. Pero en el momento en que tengamos datos para otra ruta, subimos otra ruta. O una empresa per se puede usar la base de datos y subir los datos de su ruta. Entonces, efectivamente puede ser una empresa muy grande para cumplir sus objetivos o una empresa muy pequeña. Teníamos una pregunta por acá. Allá, adelante, Dani. Hola, buenas tardes. Daniela Villarreal de OXXO. Felicidades por el esfuerzo, por la metodología y sobre todo por el convenio que acaban de firmar ahorita. Yo tenía una pregunta que en algo ya han dado ustedes un poco de respuesta y es ¿cuántos tipos o modos de transporte tenemos que tener para podernos subir a la metodología? Y si es necesario ferrocarril o marítimo o puede ser por otro tipo de modalidad de transporte. ¿Quieres? Sí. Bueno, puede ser desde uno, Dani. Gracias por la pregunta. O sea, la herramienta te mide las emisiones con bases científicas y puede ser un modo de transporte. Aquí lo que estamos haciendo es justamente si tú quieres hacer una combinación de modos de transporte, o si quieres moverte de solo transporte, digamos en rutas más largas de autotransporte, hacer una combinación de modos a un intermodal, como viste, puede ser autotransporte, última y primera milla, después el ferroviario, y bueno, con las terminales en medio, y al final una última milla. Y en el de Mexicali, después del ferroviario, hay un marítimo, de La Paz, que hicimos con Baja Ferris, y después del marítimo una última milla. Y después todavía viene la distribución, que ese es el paso que nuestro presidente Alex Tyson quiere llegar en esta herramienta, a que podamos hacer esas estimaciones ya a nivel de T2 de distribución. Entonces, esa es la gama. Lo único que necesitamos, tenemos la herramienta, la base, digamos, científica para calcularlo ya, y ahora necesitamos la información del corredor de las empresas que deseen subirse a ello. Sí, y complementariamente también el objetivo de esta herramienta es que sea una base para la toma de decisión, como una referencia, no es un resultado exhaustivo. La idea es que se hagan estas pruebas de qué pasaría si en lugar de transportar todo en camiones de 20 toneladas, lo hago combinado con otro, o todo full. O sea, creo que los resultados que tenemos son bastante claros en cuanto a las configuraciones que se pueden hacer y cómo las empresas pueden ir acercándose a este tema de una manera como más fácil, sin que sea tan complejo, o también el tema de la falta de información. Eso es algo súper importante con lo que nos enfrentamos y que es súper indispensable. Y entonces, ya con esta pequeña herramienta, aunque para estos dos corredores, ya es una referencia para ustedes como empresas que puedan hacer esta investigación, ¿no? de analizar qué tan conveniente es o no. Gracias, Carmen. Por acá, allá atrás. Hola, maestro Kim, buena tarde, ¿cómo está? Una pregunta, ¿el tipo de producto modifica los cálculos? Sí,
que si es una variante del tipo Sí. de producto, claro, como vieron, todas las determinantes y variables que se pueden incluir entre ellas el tipo de producto, la forma en que está estivado, el factor de estiva tiene mucho que ver con la optimización del transporte y también con las emisiones. Si tú llevas un transporte a la mitad de su capacidad, va a salir más caro y va a tener por tonelada un nivel de emisiones mayor. Sí, gracias. Acá, Paco Estrada. ¿Qué tal? Bueno, ¿sí se escucha? ¿Se escucha Sí. bien? ¿Allá atrás me escuchan bien? Bueno, mi nombre es Francisco Estrada, soy el director de Intermodal de la empresa Swift Transportation, Transmex. Y primero que nada, felicitarte, Tocayo, muy buena presentación, igual a la señorita. Y yo tengo dos preguntas. La primera es, hablamos ahorita de 2 corredores, ¿no? Como vamos a decir una primera etapa. ¿Hay planes? Mi primera pregunta es, ¿hay planes donde ya se puedan incluir corredores adicionales en el corto o mediano plazo? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿va a haber alguna, vamos a decir, alguna base de datos donde clientes o proveedores podamos checar el score o los, como en Europa le llaman los bonos de carbón? Ya ven que en Europa, por ejemplo, para ser un proveedor de transporte, te dicen cuántos bonos de carbón estás abonando al cuidado del medio ambiente. Digo, allá es otro continente. Aquí sería mi segunda pregunta. ¿Va a haber alguna plataforma, alguna base donde podamos ir checando tanto empresas usuarias como empresas de transporte cómo están esos bonos de carbono, ese score, vamos a llamarle score, de cuánto están ahorrando al medio ambiente? No sé si están claras las preguntas. ¿La primera la puedo repetir? La primera es si viene en el mediano corto plazo algún otro Sí. corredor, además de los 2 primeros que ¿Quieres la mencionaron. primera? Gracias. La una y la ok. Bueno, la primera, gracias Paco, excelente pregunta y la verdad sí surgió esa inquietud durante los trabajos. Por ejemplo, Bimbo decía, oye, es que yo no me quiero quedar, es mi ruta y sí la tengo, pero quiero ver otras rutas en intermodal también por el de, digamos, Laredo. Entonces, o al sureste, por ejemplo, hay una ruta a Villahermosa. Entonces, ellos sí querían desarrollarla. Entonces, por supuesto que va a estar abierta a caminar, a transitar hacia esa ampliación de rutas y modos de transporte también. Porque hay combinaciones, por ejemplo, cabotaje, que cuando se empiece a dar el cabotaje en México, tendremos que tenerla. Adelante. Sí, y respecto a la segunda de las certificaciones y qué otros beneficios asociados al reporte de las emisiones, justo estamos trabajando junto con la NTP en una estrategia con autoridades, tanto federales como locales, para ver de qué manera se puede esto vincular, por ejemplo, al programa de transporte limpio u otros programas existentes que puedan como también tomar en cuenta la mitigación que se calcula a través de esta calculadora. También con la ARTF, ellos están desarrollando diferentes normatividades e insumos en temas ambientales que les podría servir como una referencia. Entonces, la idea sí es vincularlo con el tema del reporte de emisiones nacional. Sí, pero además pasa como empresa, digo, aunque no estemos todavía en una normatividad de los bonos de carbón, como empresa tú ya puedes declarar que eres una empresa responsable y cuánto estás reduciendo tú, y lo puedes declarar con una precisión, digamos, alta y que va alineada, como les decía, con el panel intergubernamental de cambio climático, que es la máxima autoridad mundial en temas de ambientales, y el Acuerdo Marco de Naciones Unidas. Ellos también hacen aproximaciones dependiendo de la información disponible, pero esta declaración o esta información, las empresas pueden contar con ello para el cumplimiento de sus planes, aunque no esté normado, sus planes como empresa de reducción de emisiones, y lo pueden compartir. Ahora, ya más adelante, pues sí, ambiciosamente sí podríamos llegar a que haya un score donde se pueda consultar cada compañía cuánto está aportando en la reducción. Gracias. ¿Había alguna otra pregunta? Sí, adelante. Gracias. Enrique Navarro, director general de Grupo EDMA y del programa La Cachimba.
Enrique, adelante. ¿Qué tal? Yo primero quiero felicitarlos. Este planeta ya no resiste más. La iniciativa que ustedes tienen para reducirlo me parece excelente. Quiero felicitarlos primero por esa parte, porque entre todos debemos de poner cada grano de arena para poder modificar esto que ya es urgente. La siguiente es, mi pregunta es, ¿qué tanta resistencia encuentran ahora en utilizar el intermodal contra los métodos normales, ¿no? Porque ya todos debíamos estar pensando en eso, definitivamente. La pregunta es, ¿qué tanta resistencia está encontrando para enfocar a muchas de las empresas hacia eso? Esa sería mi pregunta. Sí, ¿no? Bueno, en el tema multimodal o intermodal, como lo queramos llamar, efectivamente, la diferencia que tiene, la complejidad que tiene el multimodal es lo que hace que algunas empresas no le quieran entrar todo ahorita, porque representa efectivamente un periodo mayor de tiempo y una planeación mayor. Entonces, a veces las empresas o la gente en las posiciones logísticas dice, esto me va a complicar a mí mi operación, porque tengo que cambiar la forma de asegurar mi carga, tengo que cambiar la configuración dentro del contenedor, tengo que cambiar mi lead time de tiempo de entrega. Entonces son muchas cosas que hay que considerar para este cambio. Sin embargo, una vez que esto se integra a la operación, que hay un diseño de servicio y que queda integrado, entonces vienen los resultados positivos en lo que es optimización de carga, disminución de costos y por supuesto la disminución de emisiones. Entonces, sí hay esa, digamos, complejidad, pero yo creo que cada vez más las empresas están yendo hacia allá. Las empresas de ANTP que hemos cambiado algunos corredores a multimodal, encontramos esa dificultad, claro, pero para eso somos logísticos, ¿no? Para reducir esas complejidades. Sí, y bueno, complementariamente, agregando un punto, es que sí ya se tienen experiencias de empresas en estos corredores, entonces también la idea es invitarlos a acercarse, a compartir esas experiencias a las empresas que todavía no han hecho el cambio modal o intermodal. Entonces también la idea es como difundir el conocimiento y con toda esta información para que pues tengan en cuenta todas las implicaciones, los retos, las oportunidades, todo. Y por último, decirte que el tema de la primera y última milla, donde es especialidad del autotransporte, ahí el autotransporte resalta más. Ahí es donde hay una necesidad de un transporte profesionalizado. Entonces, nunca estamos diciendo bájense del autotransporte y súbense al ferrocarril o nosotros proponer una cosa así que depende de cada interés de la empresa. Es simplemente decirles la complementariedad de estos modos de transporte y que cada quien en su vocación optimice, ese es el beneficio que hay que llevar a nuestras empresas. Entonces eso es lo que buscamos con ello. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no, Karen, ya agotamos y casi en tiempo. Pues agradecemos muchísimo a todos su atención, esperamos que genere interés en ustedes y pues aquí están los datos en la NTP para quien requiera mayor información o si hay alguien por aquí que sea muy técnico y quiera decir, a ver, vamos a hacer esas mediciones, quiero verlas, ese gases de efecto invernadero, a ver cómo lo están haciendo, o los contaminantes criterio, que los gases de efecto invernadero son una medición global, pero los contaminantes criterios son las de afectación, digamos, directa a la salud, que también son de mucha importancia. Entonces, quien tenga una pregunta muy técnica, pues estamos a la orden con ustedes. Adelante, Karen. Gracias. Bueno, pues queremos agradecer Francisco Kim, Karen Martínez, muchísimas gracias por todo, así que, bueno, pues si tienen dudas ya lo saben, con ustedes se pueden dirigir, así que un fuerte aplauso para ellos, por favor, y también agradecer a la ANTP, por favor. Gracias, Jesús. Adelante.